producción de la agencia de comunicación Guilla Hernández. Sin Miedos y de Pie es un podcast pensando en mujeres como tú y como yo que todos los días coexistimos desde distintos lugares. Hoy tenemos nutrición. Hola, me encanta saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión el día de hoy de Sin Miedos y de Pie. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes, amigos. La verdad es que estamos muy contentos de la recepción de estos podcasts que hemos estado desarrollando a lo largo de varias semanas. Ha sido un proyecto que hemos gestado con el corazón desde hace mucho tiempo. La parte técnica, la parte creativa de la agencia de comunicación Guilla Hernández. Y siempre para nosotros es un gran placer llevar hasta todos ustedes tantos y tantos contenidos que necesitamos cada vez más compartir con el mundo entero, desde una parte profesional, desde una parte multidisciplinaria. Y el día de hoy, amigos, que me encanta saludarlos a todos los que se van conectando, a los que nos van dejando sus mensajitos, a los que nos van escribiendo, a los que van que van siendo parte de la dinámica de Sin Miedos y de Pie. Me encanta saludarlos. Oigan, pues hoy tengo una invitada de lujo a quien quiero saludar con muchísimo gusto. Voy a dar un poco de su estampa y de su trayectoria. Katia Michelle Rosas Velázquez, su formación académica es en la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Ha tenido varios cursos y certificaciones en lactancia y amamantamiento, en salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo en adolescentes, manejo psicológico en los trastornos de alimentación, certificada en nutrición aplicada en enfermedades ginecológicas, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis y miomas uterinos, diabetes y otras enfermedades crónicas, certificada en fundamentos básicos y cálculos de la nutrición parental. Y actualmente se dedica a dar consulta privada en el consultorio nutricional KR, es nutrióloga titular, ubicada en la calle 2 de octubre. Y bueno, pues está con nosotros aquí en Valle de Bravo. Mi querida Katia, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Igualmente muy contenta de poderles compartir un poquito pues de esta pasión que yo creo que todos los nutriólogos tenemos por la ciencia, ¿no? Y aparte pues es una ciencia tan compleja pero tan bonita y de mucho aprendizaje que yo creo que la gente tiene tanto derecho de poder saberlo, ¿no? Por supuesto. Oigan, pues el día de hoy vamos... ¿Cómo se oye, mi querida Kat? ¿Se oye bajito? ¿Está alejada? Tendría que acercarse un poquito. Si quieres tantito, ajá, ahí está. Sí, tú ahí, acomódate, mi querida Kat, para que te escuches lo más que puedas. Pues, sí, ahí. Ándale, ahí está, perfecto. Perdón, amigos, nos estamos adaptando aquí al espacio, ya saben ustedes, pero bueno, ahí creo que te vas a oír mejor. Oye, Kat, ¿te parece si para todos nuestros amigos que siguen la transmisión vamos a lanzar un audio para decirle a la gente de qué va este podcast, de qué vamos a estar hablando hoy con Katia? Así que corre cápsula en la voz de mi querida Alma Peña. El síndrome de ovarios poliquísticos es un conjunto de síntomas relacionadas con un desequilibrio hormonal que puede afectar a mujeres y niñas en edad reproductiva. El síndrome de ovarios poliquísticos puede provocar cambios en el ciclo menstrual, cambios en la piel, como aumento del vello facial y corporal y acné, quistes en los ovarios e infertilidad. Con frecuencia, las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos también tienen problemas metabólicos. Hoy en la cabina hablaremos del síndrome de ovarios poliquísticos. Sin miedos y de pie. Así es, amigos. Pues hoy, Katia, hermosa, que estás con nosotros como especialista, una trayectoria ya importante. Kat, síndrome de ovario poliquístico, que es el tema del día de hoy, que atañe a muchísimas mujeres. Yo cada vez escucho más y más amigas que me hablan de este tema, que han sido diagnosticadas, que muchas veces no se da uno cuenta tan fácilmente, pero me encantaría que nos ayudes a ir comprendiendo este tema. Primero, ¿por qué es un síndrome? ¿Qué es un síndrome? Y después, ¿a qué se refiere síndrome de ovario poliquístico? Ok.
Síndrome se refiere a un conjunto de signos y síntomas que interfieren para que se pueda ocasionar la problemática, que en este caso es ovario poliquístico, ¿no? Entonces, el problema central es ovario poliquístico, pero nos acoge una serie de cosas y de signos y síntomas que nuestra paciente va a presentar, y eso es lo que hace que se convierta en un síndrome, ¿no? Síndrome, ¿por qué? Porque justo ya me ayudaron un poquito en la cápsula, que aparecía el acné, aparece resistencia a la insulina, podemos encontrar pacientes muy frecuentemente con temas de sobrepeso y obesidad, podemos encontrar entre muchas otras cosas, problemas de circulación, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Por eso es que se le llama síndrome, ¿no? Y es algo muchísimo más complejo que únicamente quistes en los ovarios, sino interfiere una serie de sistemas y una serie de consecuencias que se pueden dar a partir de esto. Y la otra pregunta. Sí, eso, que por qué es un síndrome de ovario poliquístico. Mira, Johan, tantito para que se le vea su carita, porque si no, no se va a ver, que se vea un poquito más la carita de Kat en la transmisión. Vamos a hacer las 1000 pruebas para que veas. Oye, Kat, bueno, entonces estamos hablando del ovario poliquístico. ¿Hay alguna edad determinante, mi querida Kat? ¿Hay edades que sean más prevalentes? ¿Hay etnias que sean más prevalentes? Te decía yo al inicio que cada vez me encuentro con más y más amigas, compañeras, y no sé si es que antes no se hablaba del tema y siempre ha existido, o siempre ha existido, o apenas se va descubriendo, o nuestros alimentos van cambiando y entonces cada vez hay más prevalencia de estos casos. Entonces me encantaría saber edades, cuáles son, si es por etnias, si como por ser mexicanas tenemos más tendencia, si nuestras conductas alimenticias, si la parte genética, ¿qué está generando que se haga un ovario poliquístico? Oh, y aquí está padrísimo, es como la apertura a toda la información que tenemos. La prevalencia en mujeres o las edades realmente no la hay, o sea, es a partir de que empiezan la menarquía o la primera menstruación. Si empezamos, contabilizamos como 3 años después de que la niña empieza a menstruar, o con las características las características propias de que el desarrollo, el botón mamario, el ensanchamiento de caderas, etcétera. A partir de ahí empezamos a contar 3 años, y si a los 3 años empezamos con alguna irregularidad en la menstruación, con sangrados abundantes, con mucho dolor, con irregularidades, etcétera, entonces empezaríamos un protocolo para empezar a diagnosticar síndrome de ovario poliquístico, porque desafortunadamente, y me gustaría comentar, es algo tan complejo que un gran porcentaje, me atrevería a decir incluso un poquito más del 50% de las mujeres están mal diagnosticadas, ¿no? Porque tenemos que tener una serie de estudios, y se le llama o se le conoce dentro de la medicina como un padecimiento, una enfermedad que se tiene que hacer un diagnóstico por descarte. O sea que tenemos que hacer como una evaluación súper completa, una serie de preguntas. Justo la parte genética tiene muchísimo que ver, porque realmente sí partimos a partir de que, bueno, valga la redundancia, a partir de que tengamos familiares mujeres, mamás, abuelitas, tías, primas con este padecimiento, ¿no? Entonces, si esa pregunta nuestra paciente contesta que sí, entonces a partir de ahí empezamos a descartar, ¿vale? Y la otra cuestión, por temas nutricionales, por supuesto que sí, existen las 2 principales causas, que es factor genético, que ya platicamos un poquito de esto, y el factor nutricional, que son los hábitos de los que nosotras tengamos en general, que si hago ejercicio, que si no como bien, que si desde pequeñitas nuestras mamás o nuestras familias consumieron muchos azúcares o nos dieron muchos azúcares, no nos proporcionaron o no nos encaminaron a hacer actividad física, somos personas sedentarias, y a esto sumémosle que conforme pasan los años, pues estamos cargados de muchísimo más estrés, cosa que también tiene que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, está un estudio en el que el ejercicio y los hábitos de alimentación saludables pues pueden ahí como erradicar o
encaminar a que la ovulación se recupere, ¿no? O reitere, que es como de las principales causas de este síndrome. O el hecho de que, por ejemplo, aunque tengamos personas con normopeso, que es algo que en muchas ocasiones veo en consulta, que físicamente no tenemos personas que tengan características de las que nos dicen la bibliografía para que puedan presentar ovario poliquístico, sin embargo nos llegan con todos los criterios de diagnóstico, ¿no? Esto es porque a veces nos centramos mucho en el peso, o desde toda la vida nos han dicho que el tener sobrepeso o obesidad nos arraiga o nos lleva a presentar enfermedades sí o sí, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que tienen normopeso y que piensan que pueden comer de todo, que no pasa nada, que mi cuerpo es espectacular y demás? Pero resulta que empezamos con estudios y tenemos un ambiente como muy rico en grasas, principalmente grasas malas, ¿no? Entonces no solamente es el peso corporal, porque el peso corporal se compone por hueso, por músculo, por órganos, por agua, por muchas cosas. Pero en sí en lo que nos tenemos que centrar es en los componentes, grasa o músculo. Entonces, un ambiente que tengamos nosotros en nuestro organismo rico en grasas, principalmente colesterol malo, o lo que le llamamos el LDL científicamente, pues nos origina un poco más el tema del ovario poliquístico, ¿no? Entonces es la característica que se ha encontrado, y principalmente en mis pacientes, por ejemplo, coincide en que encontramos mucho a la par de esto, hígado graso, colesterol elevado, el colesterol bueno está bajito, entonces tiene mucho que ver principalmente esto. Oigan, amigos, y bueno, pues los invitamos a que escriban todas sus dudas, todas las preguntas que ustedes puedan tener. Y hoy está con nosotros la nutrióloga Katia Michelle Rosas Velázquez. Le quiero mandar un saludo a Benny, que ya se pone en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, hoy estamos platicando del síndrome del ovario poliquístico. Mi querida Katia, entonces, tú en la parte de consulta tienes un trabajo multidisciplinario, porque van de la mano tú con la ginecóloga o con el médico, el tratamiento que las personas vayan teniendo, además de hacer una aportación alimenticia. ¿Cuáles son los casos de personas más pequeñitas que tienen ovario poliquístico que te ha tocado atender y cómo lo descubren? Que eso es un tema muy interesante, Kat. Es decir, a veces no sabemos qué está pasando en nuestro organismo, pero cómo cuando llegan a la consulta con la nutrióloga y tú trabajas este tema del ovario poliquístico, ¿cuáles son las edades más tempranas que tú has atendido? Una, y la número dos, ¿cómo se dan cuenta? ¿Qué es lo que llegan a pedir a tu consulta? Las edades más tempranas generalmente son entre 15, 16 años, es lo que más he visto, y realmente coincide, porque si empiezan con la menarca o la primera menstruación a los 11, 12, 13 años, pues realmente sí podríamos empezar con el protocolo. Y lo que más a mí me perturba es que estas pacientitas realmente sí tienen todas las características, ¿no? Entonces, para tener 15 o 16 años me habla de que nunca tuvieron en casa pues hábitos de salud buenos, ¿no? O sea, que fueron niñas con obesidad, que la mamá les daba dulces, que en la escuelita el lunch no era saludable, cosa que ahorita también se está hablando mucho. Tenemos todas las características para hacer como el protocolo, y eso es muy muy triste, ¿no? Sobre todo en personas chiquitas. Y en consulta, como el primer objetivo de la mayor parte de las pacientes que veo es que pues empiezan a buscar embarazo o han tenido embarazos fallidos. Entonces empezamos con temas de fertilidad, cosa que es una de las características principales del síndrome de ovario poliquístico o SOP, ¿no? Entonces, sin embargo, en la consulta y demás me gusta mucho enfocarles en que vamos a trabajar, sí, justo multidisciplinariamente, con el ginecólogo, con la psicóloga, cosa que es súper importante, las emociones, para ver, ¿por qué? Porque llegan, las características de estas pacientes es que me llegan súper estresadas, porque ya les marcaron un panorama bastante malo, ya vienen de otras consultas, ya vienen con que te tengo que mandar a bajar de peso, y entonces el bajar de peso interfiere en que me van a quitar todo, me van a empezar a salir muchísimo más caros los tratamientos, tengo que empezar a ir a otros especialistas, y entonces llegan con un panorama súper abrumador.
cosa que en nutrición, o por lo menos en mi enfoque en consulta, no me gusta mucho irme por esa línea, sino más bien es hacer un team, es hacer un equipo, es decir, ok, aquí no vamos a estar estresados, vamos a enfocarnos en el tratamiento que cada uno decida, porque otra cosa, vuelvo a lo mismo. Los libros y todas las herramientas demás que nosotros tenemos nos pueden decir algo, pero cuando llega alguien a consulta, realmente no nos podemos enfocar tan lineal o tan enfocados, súper cuadrados en lo que nos dice, porque todas las características son completamente diferentes. Puedo tener 10 pacientes con el mismo padecimiento, la misma edad, pero cada uno tiene situaciones completamente distintas. Entonces, justo hay que tomar este abordaje de esa manera, y ese es como un consejo que quiero darles como a los que nos están escuchando en este momento. Una, pues que sí siempre ha sido un tabú, entonces no lo hablamos, son temas que generalmente no hablamos, que lo último que pienso es ir al ginecólogo, lo último que pienso es ir a decirle, por ejemplo en pequeñitas, ir a decirle a mamá o a alguien de confianza lo que me está sucediendo. Y son temas de los que no nos gusta abordar. Entonces, si nosotros cambiáramos como esa perspectiva, pues nosotros como profesionales tuviéramos más oportunidad de enfocarnos a prevención y no tanto a control y tratamiento, ¿no? Cosa que en consulta no sucede. Podemos hablar de que tal vez 5% de pacientes van porque con síntomas iniciales o porque simplemente quieren empezar a cambiar hábitos, ¿no? La mayor parte del porcentaje en consultas, en cualquier tipo, me atrevería a decir, ya van con la finalidad de ser tratados por alguna situación previamente presentada, ¿no? Si te parece bien, mi querida Katia, y en torno a todo esto que nos estás platicando, en lo que estoy convencida de que sobre todo estos temas que son de sexualidad, que son de la parte ginecológica, hay muchos tabús todavía que no nos permiten detectar en temprana edad, y luego, bueno, hablemos de otros casos, pero estos particularmente no siempre se detectan tan a tiempo porque efectivamente no se verbalizan en las casas. Y además creo que también hay una gran desinformación. A la vez que somos una sociedad donde tecnológicamente cada vez tenemos más información, también hay mucha desinformación al respecto de todo lo que se está generando, Kat. Entonces, vámonos a este sondeo que tenemos, en donde le preguntamos, por ejemplo, a las personas. En esta ocasión, nuestra queridísima Alma Peña salió a las calles y le preguntó a la gente: ¿has acudido al ginecólogo para hacerte algún chequeo? ¿Cada cuánto lo haces? Y si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Esto en torno a cómo es multidisciplinaria toda la actividad que estamos tratando el día de hoy de ovario poliquístico, y nos vamos a ir también a hablar en un caso especial, y después qué tendríamos que comer para revertir todo esto que está pasando, que va a ser el tema del día de hoy. Así que vámonos al sondeo. Salimos a las calles de Valle de Bravo y les preguntamos qué opinan del tema, y esto fue lo que dijeron. No he tenido la oportunidad de asistir al ginecólogo. Creo que no le hemos dado la importancia de asistir, y pues sí es importante asistir, ya que pues nos ayuda a la salud de la mujer. No he asistido al ginecólogo. Creo que sé que hay que acudir por lo menos una vez cada 6 meses, me parece, porque pues es importante para cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades. Sin embargo, pues creo que yo no le he dado la importancia que se merece. No he asistido y no lo hago. Se puede decir que tiene 3 años que asistí a un ginecólogo. Y pues la razón, porque a veces pues es dejación, no hay tiempo. Sin miedos y de pie. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos contesta en los sondeos en las calles de Valle de Bravo. Pues, Kat, muy poca atención a nuestra salud. Hablamos del tema ginecológico, pero si les preguntáramos también, ¿vas al nutriólogo? ¿Vas al psicólogo? Seguramente encontraremos más o menos una misma estampa, que todavía nos falta difundir muchísimo la importancia de ir al nutriólogo. Kat, una vez que somos diagnosticadas, o una vez que las mujeres son diagnosticadas con ovario poliquístico, ¿cuál es la metodología? ¿Qué sigue
En el caso de nutrición, llego al consultorio con la nutrióloga Katia Rosas y le digo, oye Kat, fui diagnosticada con ovario poliquístico. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Ok. Hacer una evaluación, justo como lo he venido comentando, muy minuciosa. Preguntar acerca de todos los aspectos justo genéticos que tengamos, el estilo de vida que siempre hemos llevado, la mayor parte del tiempo hemos llevado, antecedentes, previos diagnósticos, etc. Se hace una evaluación de los estudios previos realizados. Y si es que hace falta alguno, pues igual lo mandamos a hacer, porque es algo que también a veces las personas desconocen. Los nutriólogos, en lo que nos basamos mucho, pues es justo en la bioquímica, en la química de las personas para poder determinar un cierto tratamiento, ¿no? Porque nos dice nutriólogo y nos ven en las pupilas inmediatamente una basculita, ¿no? O de que cuántos kilos bajaste, o de que simplemente no, ¿qué te quitaron ahora? O que si el pan y la tortilla, que son mitos y cosas que venimos arrastrando en mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es darle un enfoque diferente a este tratamiento y proseguimos con hacer una evaluación antropométrica, a lo que nosotros le llamamos como peso, talla, medir, en mi caso mido específicamente grasa, músculo, hago una evaluación muy minuciosa de las estructuras diferentes del cuerpo para llegar a un diagnóstico pues mucho más certero. Esto es porque justo les platicaba que no todos los pacientes tienen la característica de tener sobrepeso u obesidad, entonces necesitamos ver de dónde viene o por qué se dio el síndrome de ovario poliquístico. No sabemos qué tipo de ambiente tenga la paciente en su cuerpo para que pueda ser precursor y podamos ser como pues buenos candidatos para esta falla multisistémica hormonal, ¿no? Sí. Después de eso proseguimos ya con el tratamiento nutricional. Los tratamientos nutricionales, como os decía, generalmente son totalmente personalizados, pero exclusivamente en este padecimiento enfocamos a una característica, que es enriquecer la dieta o el plan de alimentación en grasas buenas. Entonces yo recomendaría muchísimo a todas las personas, estén o no en un plan de alimentación, siempre hay que tener unas bases buenas de consumo de grasas HDL. ¿Cuáles son estas? Nueces, cacahuates, almendras, aceite de oliva, aceite principalmente de esta clase como poliinsaturado, nosotros le llamaríamos. Y a la par de esto, el ejercicio. El ejercicio juega un papel súper importante en el síndrome ovario poliquístico. Porque el ejercicio. El ejercicio, sí. Justo como les comentaba, es como el único de los únicos inhibidores o de los únicos que nos pueden ayudar o factores que nos pueden ayudar a restaurar la ovulación, ¿no? Entonces es algo que en el ovario poliquístico se busca siempre con cualquier tratamiento. Y si la paciente lo requiere, pues empezar a promover una pérdida de peso, que justo quiero comentar que no todas las pacientes se requiere y no en todas las pacientes se logra, como a veces en ginecología se lo proponen, ¿no? Entonces no quiero que se me estresen con estas cosas, es simplemente enfocar el tratamiento a las características de cada una y los objetivos por supuesto que se van a lograr, ¿no? Tampoco es como les digo a mis pacientes, no les voy a poner todo miel sobre hojuelas, pero por lo menos sí tratar de hacer lo que más podamos y ayudarnos y que nos cooperen en ese sentido, pues para que todo vaya fluyendo. Y aquí entra una cosa muy importante, que es la psicología o la salud emocional, ¿no? Porque si emocionalmente no estamos estables, eso sí lo quiero súper comentar, pues ningún tratamiento va a funcionar al 100%. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos entonces insomnio, tenemos falta de sueño, tenemos mucho estrés todo el tiempo, tenemos pensamientos que nos llevan a pensamientos muy abrumadores, de que nunca me voy a componer, de que el ginecólogo ya me dijo esto, de que ahora nunca voy a poder ir a una fiesta. Hábitos de la alimentación, por ejemplo, el fumar, el tomar alcohol en exceso, etcétera, también tienen mucho que ver. Pero sí quiero comentar que no es un padecimiento tan abrumador como nos lo comentan, simplemente es abrazarlo un poquito, aprender a sobrellevarlo y siempre hay una solución, ¿no? Y en ese sentido, Kat, a mí me gustaría preguntarte y también que toda la gente que nos está siguiendo, que de verdad adviertan todas las preguntas que tienen, que nos manden sus WhatsApp, que ahorita
le voy a dar lectura a los mensajitos que nos van llegando. Me encantaría preguntarte, Kat, ¿qué cambios observas tú en una? Porque vamos, claro que estamos platicando que es multifactorial y que además es una intervención multidisciplinaria donde tiene que intervenir la ginecóloga o el médico, incluso muchas veces el dermatólogo para el caso del acné, de todo lo que está pasando. ¿Cuáles son los cambios que has notado? ¿Es reversible el ovario poliquístico? ¿Es reversible a través de la alimentación? Sí, por supuesto, sí es reversible. Cabe mencionar que también partiendo de los factores genéticos, aquí voy a meter un poquito a bioquímica para que podamos entender de qué hablamos en este sentido. Hay una hormona exclusivamente que se llama folicoestimulante. Esta hormona folicoestimulante en el ovario poliquístico está muy bajita, entonces no nos ayuda para que los óvulos pues puedan madurar y puedan hacer su proceso como generalmente se hace, ¿no? Entonces cuando esta hormona está muy bajita, pues no se puede llevar a cabo los procesos que nosotros deseamos o empezamos a que empiezan a subir de peso, empiezan a subir los aceites, etc. Entonces aquí viene con la parte de la nutrición en el tema del ejercicio, en el tema de esta parte de las grasas buenas o grasas HDL que les comentaba. Y a la par de esto, a mí me gusta mucho suplementar con omega 3, ¿no? Entonces el omega 3, aparte de que ya en el plan de alimentación están consumiéndolo, lo están tomando en una dosis un poco como un plus. Entonces todo esto ya mejora. ¿Y qué pasa con esta hormona? Que estos aceites esenciales buenos la estimulan. Y entonces ¿qué pasa? Pues que empieza a agarrar niveles un poquito más normales y promueve muchísimo la ovulación o la maduración del óvulo para que pueda regenerarse. Y entonces ahorita están estudios que nos dicen que justo esta inyección como de aceites buenos extras estaría como supliendo el tratamiento farmacológico que es las pastillas anticonceptivas que generalmente los ginecólogos dan por base. Digo, cada caso es especial, pero por lo menos lo que yo más comúnmente he visto es que están con tratamientos con pastillas anticonceptivas justo para controlar esta parte hormonal y promover a que los óvulos empiezan a madurar solitos, ¿no? Pero los aceites, estos esenciales, están empezando a suplir como la función de estas pastillas anticonceptivas, aunado a la parte del ejercicio, que si en otros pacientes es obligado a hacer ejercicio, en ellos son aún más, ¿no? Eso es una cosa importante. Y algunos otros factores, por ejemplo, me gustaría comentar hace poquito, justo en la certificación que tomé, nos comentaban mucho del inositol. Este es un antioxidante que generalmente nosotros tenemos que sintetizar, ¿no? A nivel páncreas. Pero recuerden que estamos hablando que en este padecimiento también se da una cosa que se llama resistencia a la insulina, ¿no? Y que si no se controla, pues en un futuro podemos llegar a tener diabetes o alteraciones de glucosa en ayunas, etcétera. Entonces, si nosotros como nutriólogos empezamos a suplementar inositol, que es un antioxidante también, justo va atacando el nivel de las grasas malas, que justo se da en el páncreas, a nivel páncreas, normalmente se tiene que sintetizar en el páncreas, pero estamos hablando que en SOP no se da esta síntesis por el daño ya de base que hay. Nosotros lo suplementamos y automáticamente se empieza a controlar la resistencia a la insulina y las hormonas tanto fólico-estimulante como la luteinizante, que es la que intervienen en esta ovulación, pues generalmente se empiezan a normalizar solitas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todo nuestro sistema va normalizándose solito, ¿no? Oye, y además creo que la ciencia cada vez está avanzando más. Hay más alternativas, menos agresivas, menos invasivas para el organismo. Y eso la verdad es que es maravilloso porque la ciencia nos está dando lectura de todos los avances que hay. Así que ayudémonos. Y algo que quería yo recalcar, amigos, es que no se autorreceten. Que eso es súper importante. O sea, sí es fundamental que vayan con un especialista, que vayan a consulta con la nutrióloga y ella les va a decir las dosis, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Porque a veces hay una mala praxis de nuestra sociedad, que lo vemos en internet, vemos que le funcionó a perenganita de tal y entonces lo empezamos a utilizar nosotros. Y eso de verdad es un grave error. Oye, pues bueno, vámonos
vámonos con más mensajes que nos van llegando acá a través de WhatsApp y a través de Facebook. Una es si hay algunos órganos que afecta el síndrome de ovario poliquístico. En tu experiencia, mi querida Kat, ¿va dañando otros órganos este síndrome? Pues daño en específico, hasta ahorita no hay mucha evidencia. Lo que sí puedo decir es que falla en la funcionalidad, es diferente, ¿no? O sea, en este caso falla la funcionalidad pancreática, porque les decía que hay una resistencia a la insulina. Puede fallar la funcionalidad del hígado, ¿por qué? Porque hay una alza de grasas malas, y recordemos que el hígado es de los órganos que se encarga de metabolizar las grasas. Entonces, como de base está que vamos a tener una alteración de grasas. Creo que eso ya quedó clarísimo, ¿no? Y no importando si somos delgaditos o si somos gorditos, que es lo que tú decías, y que lo quiero enlazar justamente, Kat, con esta, bueno, no es pregunta, más bien es comentario. Dice, entonces cambia mucho según la fisonomía. Si yo estoy flaquita, pero llevo una buena alimentación y hago una rutina de ejercicios de 20 minutos y como a mis horas, o si soy una persona gordita, es decir, no hay una estadística específica con la fisonomía. Si eres gordito te va a dar más ovario poliquístico, si eres delgadito te va a dar menos ovario poliquístico. No hay eso. No la hay, simplemente hay que hacer revisiones periódicas constantes. Sí. Digo, siempre les recomiendo empezar con, justo como lo comentaba, no automedicarse, no estar como investigando nosotros solitos a ver qué hacemos y qué no, porque lo único que se hace es retrasar el tratamiento y empeorar un poquito más la situación. Entonces, y realmente no hay alguna característica que podamos decir, tú no la vas a presentar, tú sí, tú no, tú sí. Simplemente es investigar nosotros, a ver, por ejemplo, siempre les recomiendo, lleven un check-up del ciclo menstrual, tengan sus fechas súper bien marcaditas, cada cuantos días, todo, y sumémosle unos estudios de laboratorio básicos, que para eso no necesitamos ni receta ni nada, simplemente una química sanguínea de 6 elementos, general de orina y una biometría hemática, listo. En cualquier laboratorio incluso hasta nos ofrecen paquetes y todo, ¿no? Del check-up anual. Y a esto pues una visita justo, digo, al nutriólogo siempre le recomiendo 2 veces al año y al ginecólogo por lo menos 1 vez al año, hacerse estudios también de una ecografía, un ultrasonido pélvico básico. Esos estudios nos ayudarían a estar un poquito más seguros si tenemos tendencia o no a tener alguno de estos problemas, ¿no? Ovario poliquístico, algún mioma, algún quistecito funcional, alguna situación, pero este es un tema preventivo y estaría padrísimo que inyectáramos un poquito más esta cultura. Y hay correlación, Kat, en la experiencia que tú tienes, claro, entiendo, dentro de la nutrición, pero ¿sabes si hay una correlación entre el ovario poliquístico y el cáncer de ovario? No la hay. Son 2 condiciones diferentes. Son 2 cosas diferentes porque, otra vez volvemos a lo mismo, voy a meter un poquito de bioquímica. En ovario poliquístico, las pacientes tienen como característica principal o específica que tienen una elevación de testosterona, que es una hormona masculina, ¿no? Por eso el vellito, ¿no? Exactamente. Entonces, esta testosterona generalmente la tenemos que tener, digo, hombres y mujeres tenemos hormonas femeninas y masculinas sí o sí, pero en la magia de nuestro organismo, que todo viene del sistema nervioso central, se va inyectando o se va modulando en cantidades que cada uno necesitamos. Sin embargo, en el ovario poliquístico, pues viene todo el daño iniciando del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Que la testosterona ya no se puede convertir por ciertas sustancias en estrógeno, ¿no? Entonces tenemos un exceso de testosterona y, por ejemplo, aquí un dato interesante es que al tener un mayor nivel de testosterona tenemos una obesidad muy característica en hombres, que generalmente se puede presentar en mujeres también, justo por esto, que es la obesidad central o un abdomen muchísimo más abultado, ¿no? Y en el cáncer de ovario, el alimento principal del tumorcito pues es el estrógeno. Entonces son cosas totalmente diferentes. En el ovario poliquístico casi no hay estrógenos, justo por eso no se pueden madurar los óvulos, ¿no? Esa sería como la característica principal. Oye, Kat, bueno, y acá nos preguntan, fíjate nada más. Bueno,
Además, amigos, quiero hacer hincapié en que no saben qué emoción nos da hacer Sin Miedos y de Pie, porque hemos tenido a unas especialistas de verdad que dignas de admirar en todo el trabajo que hacen, porque no solamente se centran en su área específica de desarrollo de licenciatura, sino que en el caso de Kat, por ejemplo, todas estas capacitaciones, Kat, te ayudan a ir comprendiendo desde otras áreas para poder aterrizar en la tuya, ¿no? Es decir, pues no solamente que es nutrición, nos vamos enfocando en otras áreas para poder comprender qué está pasando con el organismo, porque al final el organismo depende de muchas áreas de conocimiento, nuestro cuerpo humano depende de muchísimas áreas de conocimiento. Entonces yo de verdad estoy muy sorprendida de lo jóvenes que son nuestras invitadas, de lo capacitadas que están nuestras invitadas, de lo informadas, y eso es muy importante, Kat, porque muchas veces acudimos a, sobre todo en consulta particular, acudimos con especialistas que no están altamente capacitados, y entonces eso puede retrasar nuestro mejoramiento de la salud. Podemos tener un diagnóstico que no es el adecuado, alguien que está experimentando y viendo a ver cómo por dónde te va llevando. Entonces en este caso Kat tiene una gran experiencia en estas áreas que ya les decía, que incluso ya te estaremos invitando nuevamente, Kat, para otros temas que son de suma relevancia, pero bueno, quería hacer hincapié y felicitarte ampliamente por toda esta expertise. Oye, a ver, vámonos con otro mensaje entonces, que dice: algunos métodos anticonceptivos o pastillas del día siguiente podrían perjudicar a mi pareja. Estamos hablando en términos de ovario poliquístico. Ejemplo, tengo a una pareja que tiene ovario poliquístico y toma métodos anticonceptivos. Agrava su situación, escenario 1. Y la número 2, mi pareja no tiene detectado ovario poliquístico, pero la pregunta sería si los anticonceptivos lo pueden estimular. Son cosas completamente distintas, porque justo por esto es la revisión, ¿no? Porque son temas complejos, pero a grandes rasgos sería: los anticonceptivos siempre sí o sí van a tener un desequilibrio, van a provocar en la paciente un desequilibrio hormonal, ¿no? Sí o sí. Entonces justo no hay que automedicarse, como lo decían hace ratito, y cada método anticonceptivo tiene que ir indicado para las características de cada uno o cada una, ¿no? Y la pastilla del día siguiente, pues esta sí es por bien sabido que es sumamente de cuidado. De hecho, no se debería de consumir más que una vez al año y hasta ahí, porque si es una inyección o una bomba de hormonas, pues muchísimo muy grande. Entonces en alguien que ya está previamente diagnosticado con una alteración endocrino-metabólica, que es esto, síndrome de ovario poliquístico, pues claro que empeoraría el escenario, ¿no? Entonces, y el método anticonceptivo sería direccionarlo de acuerdo a las características de cada uno. Digo, algunas personas no les va muy bien con el parche, algunas otras sí, algunas otras con el DIU, el Mirena, etcétera. Entonces habría que personalizar esa parte, pero sí vayan a revisarse y checar sobre todo que el perfil hormonal esté siempre adecuado para pues empezar con control natal, empezar con embarazo, etcétera. Que justo, Kat, hacia allá vamos direccionando también. El ovario poliquístico no permite, o sea, te vuelve infértil, que es otro de los comentarios que nos hacían. Sí baja la posibilidad de fertilidad, ¿mito o realidad? Realidad, sí, es de las cosas, y les comentaba, es de las cosas que más veo en consulta. Justo llegan las pacientes porque ya tuvieron abortos espontáneos o porque están buscando un bebé desde hace mucho tiempo y no se ha logrado. Es de las principales causas, el ovario poliquístico, de causar una infertilidad, ¿no? Y se da justo por esta razón que les comentaba. Volvemos a lo mismo, otra vez vuelvo a las grasas. Si consumo grasas buenas, en mi ovario se produce como esta conversión de testosterona a estrógeno. Entonces, si consumo grasas buenas, esta testosterona se va a producir sin menor problema, o sea, sin mayor problema, perdón, súper bien todo y demás. Y acá intervienen una célula que se llama célula teca y pasa por medio de una enzima para convertirse a estrógeno. Entonces este estrógeno, ¿qué es lo que hace? Va a madurar el foliculito, que
que es como cuando, siempre les digo, como cuando va a salir un vellito en cualquier parte, ¿no? Entonces como que lo quiere expulsar, madura el folículo, expulsa el ovario empieza su viaje por las trompas de falopio, llega al útero y en el útero se encuentra con el esperma, lo madura y empieza el proceso del embarazo. Si esa testosterona no se convierte por los temas genéticos, por los temas ambientales que les comentaba, mala alimentación, sedentarismo, etcétera, que hay una parte importante también en el estómago, que si no tenemos una salud intestinal buena también interfiere. Pero bueno, regresando a esta parte de acá, entonces no tenemos estrógeno, hay exceso de testosterona y en el intento del cuerpo de querer nivelar este exceso de estrógeno, aumenta un poquito testosterona, aumenta las enzimas o los factores que promueven que esta testosterona se convierta y entonces en ese intento de nivel, ¿qué es lo que hace? Pues se ocasiona mayor desnivel en todos los sistemas, ¿no? Entonces al no haber el estrógeno, el óvulo no madura y se queda el folículo sin expulsar a esos ovulitos, ¿no? Y entonces empiezan a formar cicatrices y cicatrices y cicatrices en el ovario y por eso es que es ovario poliquístico, ¿no? Porque el diagnóstico de imagen principal es que debe de haber más de 25 quistecitos presentes o bien un ovario de un tamaño mayor a 10 cc, que es la unidad de medición de los ultrasonidos. ¿Te parece, mi querida Kat, y aunado y enriqueciendo todas estas experiencias de vida, todas estas experiencias que vamos a todos los seres humanos, pero en este caso en particular las mujeres, también cómo apoyar maridos y novios y galanes y parejas y todos, ¿verdad? Apoyar a nuestras parejas si están pasando por ese momento, incluso de infertilidad, de ahorita no podemos porque tengo ovario poliquístico. Es un trabajo conjunto. Kat, vamos a escuchar esta experiencia de vida que retoma lo que tú decías. Hay un gran porcentaje de mujeres que están buscando ser mamás y no lo han logrado y al revisar qué pasa, resulta que hay ovario poliquístico. Vamos a escuchar esta historia de vida. A mí me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico hace muchos años. Yo creo que tendría unos 16, 17 años. Todo salió porque, bueno, yo era súper irregular. Como todas las mamás, me llevaron al ginecólogo y demás. Tenía algunas partes con acné. Lo primero que hicieron fue llevarme al dermatólogo. Me mandaban cremas y demás, pero ahora sí que nada me hacían, ¿no? Y en aquel momento, bueno, como que no vi más allá de todas las repercusiones que esto tendría, ¿no? Yo en ese momento lo que quería era que me quitaran los granitos de la cara y tan. Cuando pasaron los años, me casé y pues quería tener hijos. Y pues no lograba embarazarme. Visité muchísimos ginecólogos. Me llegaron a decir que realmente iba a ser muy complicado embarazarme. Incluso me dijeron que muy probablemente no lo lograría. De hecho, yo ya estaba, bueno, mi esposo y yo ya estábamos en procesos de adopción. O sea, llegamos ya hasta ese grado, ¿no? Encontramos realmente el especialista, ¿no? Nos dimos cuenta que llegar no nada más con un ginecólogo, o sea, sí un especialista en reproducción humana. Entonces empezamos con algunos tratamientos y después de unos meses, pues logré embarazarme de mi primer hijo y 4 meses después del segundo. Algo que me gustó mucho fue que no fue algo tan invasivo. Pasamos por diferentes tratamientos, de lo más sencillo a un poquito ya más complejo. Al final, bueno, que el tratamiento que nos funcionó fue fertilización in vitro. Ya después de que tuve a mis 2 hijos, pues no es como que el síndrome de ovario poliquístico desaparece, ¿no? En realidad, pues es algo con lo que se vive. Sin embargo, yo vivo pues una vida completamente normal, como cualquier persona. Es más, ni me acuerdo que tengo eso. Si tienen sospecha de que tienen alguno de estos síntomas, pues que vayan con el especialista, ni se preocupen, ni se angustien, siempre va a haber una solución teniendo el diagnóstico correcto. Sin miedos y de pie. Oigan, muchas gracias de verdad, y vamos teniendo todas estas estampas de lo que vamos viviendo mujeres en torno al tema de ovario poliquístico. Nos preguntan acá que haces hincapié, Kat, en las grasas buenas. ¿Cuáles son esas grasas buenas? Nos preguntan. Aceite de oliva, nueces, cacahuates, almendras, aguacate,
Esas son las grasas buenas. Evitar, como recomendaciones generales, pues evitar cocinar con exceso de grasa, evitar consumir fritos, capeados, empanizados, preparaciones rostizadas, por ejemplo. Bajarle un poquito a todas ese nivel de grasa, sobre todo también donitas, chocolates, cosas fritas que pudiéramos llegar a consumir. Digo, o sea, lo que más nos gusta, ¿no? Sí. Lo que más estamos acostumbrados Siempre, a comer, ¿verdad? Justo. Les digo a mis pacientes, siempre hablamos de una alimentación libre, o sea, el que les estemos dando estas recomendaciones no quiere decir que jamás lo vayan a volver a consumir. El tema es que debemos de como inyectar esta educación nutricional, o es como el enfoque que yo generalmente doy en la consulta. Sí. Educar a mi paciente para que el tiempo que esté conmigo tengamos los resultados que buscamos, pero el resto de la vida pues mantenga este estilo de vida bueno, ¿no? Y hablando de, haciendo como un poquito de hincapié en esta cápsula que escuchábamos, también no todo es malo, es muy bonito ver casos de éxito y realmente he experimentado casos de éxito. Tengo una que otra pacientita que realmente sí hemos logrado el embarazo durante el tratamiento, ¿no? Entonces, sí es que se busca esta parte, claro está, como les digo, no siempre es la finalidad, hay que respetar mucho el objetivo de cada uno, pero por supuesto que sí tenemos muchos casos de éxito. Que eso yo creo que al final también es un gran aliciente dentro de la profesión, Kat, porque finalmente como especialistas están como al servicio de una calidad de vida, ¿no? O sea, la idea de la nutrición, la idea de todas las áreas de la salud, pues es por supuesto que el paciente tenga mejores condiciones de vida, tenga mejores condiciones en las que pueda sentirse pleno, bien, en salud, ¿no? Y demás. Oigan, pues nos vamos a los últimos minutos de esta tarde que estamos platicando con Katia Michelle Rosas, acerca del ovario poliquístico. Ya platicamos que tenemos que evitar en nuestra alimentación, que es fundamental hacer ejercicio, que los cambios tienen que venir radicales, Kat, porque por supuesto, tú puedes ser la mejor nutrióloga y decirle, bueno, vamos a hacer este es el esquema, pero si no aportamos esta parte de voluntad y de empezar a hacer cambios pequeñitos para irlos creciendo y hacer mejores hábitos, la verdad es que no hay varitas mágicas, no va a haber una varita mágica que genere ese cambio, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante que pongamos mucho de nuestro esfuerzo para que los hábitos cambien radicalmente y esos hábitos nos lleven a tener una mejor calidad de salud, que justamente estos espacios de foros lo que hacen es por lo menos ponerlo en la mesa, decir, a ver, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y cómo podemos cambiar para tener una mejor calidad de vida, Karen? Sí, está padrísimo toda esta parte. Les digo, siempre hay que disfrutar lo que estamos haciendo. En este caso, una analogía que me gusta mucho explicar en consulta es que comer no es una decisión, ni siquiera es algo súper básico. Es más, tan fácil como que nacemos y lo primero que hacemos es comer, ¿no? Entonces les digo, aquí hay de dos partes. Tenemos que comer sí o sí. Si comemos mal, hay una consecuencia. Si comemos bien, también hay una consecuencia. Entonces cada uno decide por qué línea irse, pero la alimentación pues no es algo que a ver si quiero hacerlo, es que tengo que hacerlo. Entonces ya cada uno toma su decisión y siempre disfrutar el estilo de vida que yo decida tener, ¿no? ¿Por qué? Porque qué feo estar diciendo como que, ay, esto me toca de desayunar, no quiero, ¿no? O esto me toca de cenar, pues ya que. No, el tema es siempre inyectarles pues ese plus en nuestra receta, de que si el pollito me gusta con verdura sí, pero me gusta más añadirle pasta que arroz, pero me gusta más añadirle algunas otras vegetales y no brócoli, etcétera. Pero siempre estar felices y emocionalmente estables empezando desde ahí, y no sufrir el tipo de tratamiento que tengamos, cual sea, ¿no? Y siempre hacer como un match bueno con el profesionista que esté al frente, siempre externarle las dudas que sean necesarias, siempre hablar abiertamente acerca de todo lo que tengamos, acerca de lo que nos pase, los cambios. Y hay algo muy importante, es un consejo súper padrísimo,
entre más información nosotros tengamos de la persona, pues muchísimo más herramientas vamos a tener también para ayudarle, ¿no? Entonces, también hay que sentirnos libres y honestos de decir, pues me siento muy bien con este ginecólogo, me siento muy bien con esta nutrióloga, me siento muy bien con este psicólogo, o por el contrario, no me sentí cómodo por esta situación, y nosotros lo entendemos perfectamente porque al final cada uno tiene un método distinto, pero sí es muy importante hacer ese match, ese clic bonito con quien está enfrente o está direccionando el tratamiento, y eso con seguridad lo digo, siempre nos va a llevar a tratamientos exitosos, siempre nos va a llevar a resultados exitosos, el entender al paciente, como le decía, tenemos a personas muy abrumadas por la situación, de que si por esa situación y asumémosle mi estilo de vida y sumémosle situaciones familiares, etcétera, y todavía hay que añadirle que me van a regañar en consulta, y todavía hay que añadirle que es muy enojón tal persona, ¿no? O que sí, que llegó a la consulta y me está regañando, ¿verdad? Sí. Que muchas, y que también eso he observado cada vez más, Kat, con los especialistas que hemos tenido, que todas las áreas de la salud cada vez están más vinculadas al lado humano. Creo que estos tecnicismos o esta época de la medicina donde era un poquito más ruda y más de regañar al paciente, por qué no está haciendo, porque creo que cada vez se va humanizando, y eso me parece muy loable, porque efectivamente creo que no siempre somos conscientes de las acciones que estamos tomando. A veces a lo mejor tiene que ver con cómo fui educada, cómo los patrones de conducta, cómo me alimentaban desde niña, como lo dijiste hace un rato. Tiene que ver con los factores de relación de pareja y de los conflictos que estoy teniendo. A lo mejor yo no quiero estar estresada, pero el modelo de modernidad que estamos viviendo me lleva a trabajar en 3 lugares, en 2 lugares, los niños, pero eso, o esta búsqueda por ser mamá y no lo estoy logrando y no logro las expectativas del marido o la pareja. Entonces creo que de verdad, abracémonos un poco más, seamos más conscientes, aprendamos a abrazar nuestros propios procesos, seamos mucho más cariñosas con nosotras mismas para que podamos salir avante. Kat, yo te quiero, esto no lo hemos hecho en episodios pasados, pero dada la importancia y que sé que muchas mujeres ahorita tanto las que están viendo el podcast ahorita o seguramente las mujeres que lo van a ver en la retransmisión más al rato, ya que salgan de trabajar, pero te quiero pedir, si está en tus posibilidades y te quiero comprometer un poquito, si hay... si podemos lanzar alguna promoción para nuestras amigas que están siguiendo la transmisión, si hay algún descuento para las que escriban y digan, yo quiero ir a consulta con Kat, no sé, piénsalo, ahorita nos lo dices, si puede haber, no sé, la primera consulta gratis tal vez, o a lo mejor un descuento a las mujeres que escriban, algo, porque sí me gustaría, y dada la importancia del tema, Kat, me encantaría que muchas de esas mujeres que a veces no se acercan porque sienten que económicamente a lo mejor no está en sus posibilidades, que les podamos echar esa manita, pero ahorita lo piensas. Uh-huh. Y dinos con qué cerramos. ¿Qué nos dejas de tarea, Katia? ¿Qué nos dejas de tarea a todos? Porque cuando hablamos de alimentación, y si bien el tema de ovario poliquístico es en relación a las mujeres, seguramente como mamás estamos haciendo mucho en educar a las nuevas generaciones. Seguramente las parejas o el entorno familiar puede ayudar y contribuir a que tengamos una mejor calidad en los alimentos, no solamente ellas, también como familia, cómo cambiar nuestros procesos alimenticios, cómo ser conscientes como mamás para que nuestras hijas tengan una mejor calidad de vida y eviten tener ovario poliquístico, o si lo están viviendo, cómo ayudarlas a cambiar esos patrones alimenticios. Pues primero que nada es ser un poquito más responsables con nuestra salud en ese sentido, ¿no? Qué bueno que ahorita ya se le está dando muchísimo más auge a otras ciencias, que no estamos tan enfrascados nada más en la farmacología o en cosas un poquito más invasivas. Nutrición es una ciencia muy noble, pero no deja de ser ciencia. Entonces también tenemos que ser a veces muy cuadrados, muy enfrascados en cosas, pero porque así nos lo manejan, ¿no? Entonces siempre cuídense, hay que hacerse su check-up anual, su check-up cada 6 meses, dependiendo lo que su padecimiento o la ciencia lo demande.
siempre les digo, el cuerpo es nuestro castillito. Entonces nosotros decidimos que también queremos pulirlo, que también queremos quitarle el polvito, que también nos queremos sentir. Hay que acostumbrarnos a sentirnos bien, a no sentir, el cuerpo no debe de doler, no debe de haber ni dolor de cabeza, ni cansancio, ni cosas que me estén abrumando, ni inflamación estomacal o intestinal, nada debe de doler. Entonces hay que acostumbrarnos a sentirnos bien y hay que darle un mejor enfoque, hay que darle el auge que se merece en nutrición, porque al final, y sí me gustaría recalcarlo, es el profesional el que a veces al final pensamos, o sea, voy con tal médico, etcétera, y todos los médicos me dijeron que fuera con el nutriólogo, pero hasta el final, ya que no tengo opción, voy con el nutriólogo. Y ahorita ya les pude compartir un poquito de lo mucho que podemos llegar a hacer por un paciente con este padecimiento tan complejo y con muchos otros. Entonces también la educación desde chiquitos hay que promoverla, hay que mejorar las loncheritas. He visto, por ejemplo, un pequeño paréntesis de loncheritas muy ricos en azúcares, ¿no? Que si el juguito, el Yakult, las cosas fritas, el sándwichito, el nuggets, etcétera. Hay que enfocarnos un poquito más desde ahí y en hablar abiertamente estos temas, porque así como digo que me duele la cabeza, así como digo que me duele el estómago, puedo decir que tengo alguna irregularidad menstrual, puedo decir que tengo alguna otro síntoma que abiertamente antes no se podía decir. Las mamás sean abiertas en esas cosas con las niñas y hacerse la revisión que se tiene que iniciar a partir de que empiece a menstruar la niña. En ese momento se tiene que ir a una revisión ginecológica y me gustaría decir que no son revisiones invasivas, entonces para que no se me preocupen por esa parte, son revisiones muy básicas, estándar, pero valen mucho la pena. Sí, porque a veces como mujeres también nos toca sufrir, ¿verdad? Que sí, Nicolau, que sí esto, pero bueno, ese es tema de otra ocasión. Kat, ¿qué podemos ofrecerle a nuestras seguidoras, a las mujeres que estén pasando por una situación así, en consulta contigo? ¿Qué podríamos...? La promoción que ¿qué les parece si nuestra primera consulta le damos un 30% de descuento? Pero a las primeras que agenden sería sorpresita extra en el consultorio. Podremos decirlo a las primeras 5 personas con las que nos veamos, habrá un extra en consulta. Muy bien, entonces para que quede, para las mujeres que sigan la transmisión, que nos escriban 30% de descuento en la primera consulta, y las 5 mujeres que nos escriban van a tener una sorpresa por parte de Katia, de la nutrióloga Katia Michelle Rosas Velázquez. Y te agradecemos muchísimo, Kat, por esta charla tan enriquecedora, por este trabajo tan hermoso que estás realizando mediante la nutrición y esta capacitación constante que estás realizando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y la alimentación, igual, para ayudarles un poquito, realmente no tiene que ser cara, no es como nos la cuentan, no nos tiene que sacar de nuestro sistema, de nuestro estilo de vida. Nosotros como nutriólogos tenemos la responsabilidad de hacer la evaluación para ayudarles, no para perjudicarles. Entonces, si ustedes nos dicen en qué está basada la despensa, en eso nos basamos, ¿no? Si nos dicen no me gusta esto, no me gusta aquello, en eso nos basamos. Simplemente hay que atrevernos, les digo yo, hay que atrevernos a descubrir lo bonito de la nutrición y no solamente lo que nos cuentan. Entonces, pues ojalá se animen, y yo estoy muy contenta de poder compartirles, les digo, un poquito de todo lo que engloba esto, y pues qué bueno que fue enriquecedor para muchos, y ojalá que se hayan podido despejar algunas dudas o situaciones que mucha gente está pasando en estos momentos, ¿no? Gracias por estar en Sin Miedos y de Pie en este episodio que nos ha llenado de mucha información. Y a ustedes, amigos y amigas, compartan, denle like, suscríbanse a todas nuestras plataformas digitales. También estamos próximamente por lanzar todos nuestros episodios en Spotify. Así que pásenla muy bien, feliz día y a tener una vida saludable. Hasta la próxima. Adiós. Vámonos con esta cortinilla. Sin Miedos y de Pie es una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Síguenos en las distintas plataformas digitales: Spotify, Facebook e Instagram. Sin Miedos y de Pie.